Muchas gracias, Natalia. Buenos días. Encantado de estar acá una vez más en el querido curso interdisciplinario, un espacio de pensamiento y análisis muy importante desde hace muchos años. Y comienzo con algo que creo, digamos, con todas las críticas que podamos hacerle al tema, comienzo diciendo que hay un motivo particular de celebración el día de hoy por la firma de los acuerdos de paz en Colombia. Y eso creo que debe tenernos contentos, independientemente de muchas cosas que se puedan analizar. Así que felicidades a mi querida Colombia, mucha suerte y buen camino en lo que viene. Y me han invitado para hablar de un tema particularmente complejo, particularmente profundo en estos momentos, que es el control de convencionalidad, una figura creada, nacida en el seno de la jurisprudencia de la Corte, que cada vez tiene más relevancia, como vamos a ver. Yo no pretendo, eso sí, agotar las amplias definiciones, las amplias categorizaciones que desde la teoría se han venido haciendo. Cada vez más se hacen tesis de grado, tesis de maestría, tesis de doctorado, cada vez hay más sentencias que lo refieren de una u otra manera. Entonces no pretendo agotar todos los alcances de un tema tan amplio, pero sí voy a intentar poner básicamente en esta forma. Quisiera iniciar con el concepto, la idea de qué es este control, la evolución, los tipos que podríamos clasificar, cuál es la relación entre el control de convencionalidad y el principio de complementariedad que informa el sistema interamericano, particularmente el funcionamiento de la Corte, y de cómo esto se expresa en el control primario, que ya vamos a ver qué es, que es el nacional, y el control complementario, que es el internacional. Cómo se ha expresado esto en diferentes escenarios reales, prácticos, y eso, digamos, quisiera centrarme en experiencias desde la Corte Interamericana, que no solo es mi experiencia, sino que es donde más termina recayendo esta cuestión. También quiero hablar un poco de las críticas que se han hecho al concepto, o a la idea, o a la operatividad del control de convencionalidad. Algunas referencias a los efectos políticos o efectos jurídico-políticos en diferentes países y algunas conclusiones. Quisiera comenzar diciendo que en su más sencilla expresión, en su más sencilla forma, tendría que decir que el control de convencionalidad es una forma de expresar la obligación de las autoridades nacionales de aplicar adecuadamente la normativa internacional de derechos humanos. Eso haciendo una definición hiper sencilla, digamos, básica de qué podríamos entender como control de convencionalidad: la obligación de las autoridades nacionales de aplicar adecuadamente la normativa internacional de derechos humanos. Aclaro, este concepto, control de convencionalidad, no está en el tratado, o sea, no lo busquen en la Convención Americana porque no lo van a encontrar, no lo busquen, digamos, en los textos como tal de las normas. Y, digamos, con esto de una vez digo que no es un concepto jurídicamente unívoco y aceptado, digamos, en general, y diría de una vez que es una herramienta jurídico-política creada jurisprudencial o pretorianamente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ese es, digamos, de entrada hablar de eso. ¿Cómo empezó a evolucionar esto? Y antes de ir a la idea, al concepto de cómo fue esta cuestión naciendo, es bien importante decir que uno de los principios, criterios de interpretación fundamentales de la Corte Interamericana que informan el sistema, el funcionamiento del sistema interamericano, es, entre otros que vemos por acá, el principio de complementariedad, que también se refiere en el derecho internacional como principio de subsidiariedad, ¿no? Pero bueno, en la Convención Americana, similar a lo que está quizás en el Estatuto de Roma, guardando las diferencias, hablamos de principio de complementariedad porque es lo que el propio preámbulo dice. Dice que el sistema interamericano es complementario y coadyuvante de la protección que deben ofrecer los estados en el marco de sus propios ordenamientos. Voy a volver a este tema del principio de complementariedad porque está íntimamente relacionado con la aplicabilidad del control del que estamos hablando.
Entonces, hay algo bien importante y es distinguir de entrada que la obligación de respetar y garantizar, que es lo que dice el artículo 1 de la Convención Americana, similar a lo que dicen los artículos 1 de prácticamente todos los tratados de derechos humanos, es que los estados están obligados a respetar y hacer respetar la normativa de derechos humanos. Respetar y garantizar, respetar y hacer respetar. Esa obligación dice de los estados. Claro, para efectos del derecho internacional el estado es uno, es un principio de unidad del estado. Pero el estado, como sabemos, no está conformado por esta unidad, digamos, conceptual que para efectos del derecho internacional la hace sujeto, sino que tiene múltiples órganos, múltiples instituciones, y la autoridad del estado recae en muy diversas autoridades de muy diversa índole, ¿sí? Entonces, importantísimo distinguir que esta obligación existe desde que existe la normativa de derechos humanos. Entonces, el control de convencionalidad expresa una obligación, sí, de las autoridades nacionales de aplicar esa normativa, pero vamos a ver exactamente qué es, pero no, y en esto creo que a la jurisprudencia todavía le falta claridad, lo digo de una vez, de entender que esto no se mezcla necesariamente con la obligación general de los estados, de todas las autoridades, de respetar y hacer respetar. Vamos a ir viendo por qué. Desde un inicio la Corte viene en su jurisprudencia interamericana, viene declarando responsables a los estados de diferentes violaciones de derechos humanos por el incumplimiento de estas obligaciones. Sin embargo, en algún momento la Corte empieza a hacer análisis un poco más específicos de los comportamientos, conductas, acciones u omisiones de unas autoridades u otras dentro del Estado. Es decir, sigue siendo el Estado, pero ya la Corte empieza a hablar en términos más concretos de qué es lo que hizo o dejó de hacer X o Y. La policía, las Fuerzas Armadas, el juez, la autoridad administrativa, y empieza a hacer un análisis mucho más específico de qué es lo que pasó y qué es lo que tuvo que haber pasado. Entonces, si bien en este caso, el primer caso que yo siempre creo que es relevante para esto es un caso que se llama Císar contra Trinidad y Tobago, un caso, diríamos, pequeño en relación con el tamaño de los casos que pueden tener cuando los casos llegan a la Corte, pero en este caso Císar hay una particularidad, además, que en realidad no se aplica en otros estados del continente, que en Trinidad y Tobago hay una ley de castigos corporales que permite la flagelación, o sea, castigar una aplicación de una pena accesoria a la privativa de libertad que puede imponer un juez ante determinados delitos graves, donde, digamos, el juez ordena que las autoridades penitenciarias le apliquen una pena de flagelación, de latigazos. Esa ley de castigos corporales es de 1925, cuando Trinidad y Tobago todavía era colonia. Pero entonces, sin entrar tanto en las particularidades de por qué esa ley, digamos, se seguía aplicando, la Corte hace un análisis donde establece que la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes pertenece al rango del jus cogens, normas imperativas de derecho internacional de carácter inderogable, y que además hay una condena internacional, en general reiterada, contra los castigos corporales. Entonces la Corte dice, en términos muy diplomáticos, pero la Corte expresa su profunda preocupación porque el juez penal ordena la aplicación de un castigo corporal con base en la ley de castigos corporales, aun cuando hay una condena internacional ampliamente conocida contra ese tipo de castigos. Entonces, la Corte dice, no estoy estableciendo la responsabilidad individual, la Corte nunca lo hace. Y eso es bien importante, yo creo que ya ustedes lo saben muy bien, pero la Corte no establece responsabilidades individuales. No dice que Carlitos o Anita es el responsable de la desaparición forzada o de la expropiación de las tierras indígenas o etcétera, etcétera, sino que habla del Estado, la responsabilidad objetiva, y no obstante obliga a los estados a investigar. En este caso, claro, la Corte hace esta declaración y lo que empieza con eso para mí es a hablar de las obligaciones que tiene precisamente las autoridades específicas. Y dice, el juez pudo no haber aplicado esta pena corporal y sin embargo lo hizo, pudiendo no hacerlo porque era una pena accesoria, no estaba ni siquiera obligado por ley a imponer la pena. Y entonces, no obstante, el juez la impone. Ahí la Corte empieza un poco lo que creo yo que van haciendo con esta idea del control de convencionalidad, que en realidad nace con una sentencia del año 2006 en el caso Almonacid Arellano y otros contra Chile, que en esa
ya la Corte adopta algo que, bueno, justamente el doctor García Ramírez, uno de mis más queridos y grandes maestros, cuando era juez de la Corte, él en sus votos ya había empezado a hablar de una suerte de controles de convencionalidad, o de así como los tribunales constitucionales controlan la constitucionalidad de los actos internos, así la Corte controla la convencionalidad. Él lo había hecho en sus votos, pero en el caso Almonacid, sentencia del 2006, es la primera vez que la Corte lo dice. Y claro, en el caso Almonacid la preocupación era la ley de amnistía chilena, ¿no? Y además estaba dictada mucho antes, por supuesto, de que el Chile ratificara la convención, pero más allá de eso era cuál era el deber que tenía una Corte Suprema de Justicia para controlar la constitucionalidad y de hecho la convencionalidad de esa ley de amnistía, que la Corte declara incompatible con la convención. Pero entonces la Corte, cuando declara incompatible esta ley de amnistía, le dice: es tarea del Poder Judicial revisar la conformidad de los actos o las omisiones y de las normas internas. Entonces, inicialmente, eso es bien importante, nace como una idea de controlar la normatividad interna con la normativa internacional, y lo refiere al Poder Judicial. Eso fue en Almonacid. Ese mismo año, meses después, un caso que se llama Trabajadores Cesados del Congreso contra Perú, que eran, o sea, un reflejo de estos casos, que son varios contra Perú, donde hubo estos despidos masivos de diferentes instituciones públicas en los 90s, digamos, en el marco de ciertas medidas autoritarias que fueron adoptadas bajo el gobierno de entonces. Y entonces, ahí la cuestión, pues no, más allá de lo que en el caso se dijo, la Corte agrega una frase muy importante y que ha sido bien determinante para entender esto del control de convencionalidad, porque dice en esa sentencia que se debe ejercer en el marco de las respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. O sea, creo que la Corte ahí empieza como a definir un poco más, a delimitar un poquito más qué significa esto del control. Y sí, lo deja en el marco del Poder Judicial, pero ¿no? Ya empieza a decir, es en el marco de su respectiva competencia. Y luego, en un caso contra Barbados, Boyce y otros, la Corte amplía y dice que esto aplica a cualquier norma del ordenamiento jurídico interno. Entonces, esto establece pues una idea bastante interesante que no se reflejó en ese caso, pero es incluso ¿qué pasa, por ejemplo, cuando la norma superior, incluso la Constitución, no está de conformidad con el Tratado Internacional? Un poco lo que pasó justamente en Chile en aquel caso famoso de la última tentación de Cristo, donde la censura previa estaba regulada en la propia Constitución. En ese caso, en esa época, todavía la Corte no había entrado a desarrollar este concepto, y sin embargo expresa esta cuestión de la que estamos hablando. Tiene una intrínseca relación con el ordenamiento jurídico, y por ende entra la cuestión de las jerarquías del ordenamiento interno en relación con el ordenamiento jurídico internacional, que adelanto, creo que hoy en día lo podemos entender como, más allá de las discusiones que podamos tener, creo que el ordenamiento jurídico cada vez es el mismo. De esto podemos llegar al final. Entonces, dice en este caso Boyce sobre todas las normas del ordenamiento, y luego dice en el caso Radilla Pacheco contra México, un caso que luego les diré por qué terminó siendo tan importante, habla del deber de la interpretación conforme, y esta idea de la interpretación conforme es la madre o el padre, como queramos verlo, pero yo diría que la madre de la idea del control de convencionalidad, donde está más claramente expresada esta obligación de las autoridades nacionales. Y en el caso Cabrera Montiel y otros contra México, ahí la Corte hace la precisión de que es un deber de todas las autoridades, todas, en todos los niveles. Entonces empezamos a ver aquí una cosa como, bueno, pero entonces, ¿qué es? Y aquí vamos viendo entonces el concepto. Este es el concepto básico del control de convencionalidad, lo dejo ahí para referirnos si es del caso. Pero entonces dice, todos los órganos, esto ya es en la jurisprudencia más reciente, todos los órganos, incluidos los jueces, están sometidos a la convención y tienen que velar porque los efectos de la convención no se vean mermados por
la aplicación de normas contrarias al objeto y fin del tratado. Los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia, entonces ya no son solo jueces, son órganos vinculados a la administración de justicia. ¿Cuál administración de justicia? Puede ser también administrativa, puede ser, ¿por qué no militar?, etcétera, etcétera, de diferentes tipos. En todos los niveles están en la obligación de ejercer de oficio un control de convencionalidad, en el marco de las competencias y de las regulaciones procesales de cada uno. En esta tarea, y ojo, deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, que se autodefine como la intérprete última de la Convención. Y luego, incluso, veamos hasta dónde llega la Corte en el caso Hellman contra Uruguay, un caso que ha sido fundamental en el desarrollo del control de convencionalidad. En el caso Hellman contra Uruguay dice: la protección de derechos humanos constituye un límite infranqueable a la esfera de lo susceptible de ser decidido en esferas democráticas, en las cuales también debe primar un control de convencionalidad que es función y tarea de cualquier autoridad pública y no solo del Poder Judicial. Entonces ahora sí, ya estamos viendo que si leemos esto y lo que acabamos de decir al principio, ¿cuál es entonces la diferencia con las obligaciones de respeto y garantía? Si básicamente todas las autoridades tienen, ¿no?, que es este control, y en todos los niveles, incluso en las esferas de democracia directa, porque en el caso Hellman el tema es que la ley de caducidad, que es el nombre de la ley de amnistía uruguaya, la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, ese es el nombre completo de la ley. En ese caso, la ley de amnistía uruguaya es cuestionada ante la Corte Suprema de Justicia uruguaya en ejercicio de su función de control de constitucionalidad, pero había pasado previamente por un plebiscito en el año 1987, la ley del 86, y en el 2009 todavía pasa a un segundo referéndum. Y entonces en el referéndum, además en los dos, se termina votando que sí, que la ley de amnistía debe permanecer vigente. Una semana antes de este segundo referéndum, la Corte Suprema Uruguaya había dicho que la ley es inconstitucional, pero el tema es que por su propio ordenamiento esa decisión no tiene efectos generales. Entonces el caso continúa en la Comisión Interamericana y ahí es cuando la Comisión decide someter el caso a la Corte. Y la Corte, entonces, viene todo este desarrollo y extiende el control incluso a las esferas democráticas. Y entonces uno dice, bueno, pero entonces esto es obligación de todo el mundo. Y entonces, ¿qué va significando esto? Y entonces con esto caigo a la idea de que el control recae en los controladores nacionales. Si nos vamos al término mismo, dice control, entonces hay unos controladores. Entonces, por ejemplo, el doctor García Ramírez, por cierto, hace una distinción y dice, ojo, no nos confundamos, no es la obligación de respetar y garantía que la tiene toda la autoridad, es función del controlador, el que controla el acto de un tercero. Entonces esta posición de él no es necesariamente compartida, pero la digo porque entonces la obligación, si la vemos desde esa óptica, recae en controladores nacionales que, si digo, no están completamente definidos, pero entonces podemos hablar básicamente de dos tipos. Si leemos esta definición vemos dos tipos de control grandes, llamémosle metodológicamente un control amplio y un control estricto. Entonces el control amplio, si lo leemos, dice cualquier autoridad, incluso en esferas de democracia participativa, donde por ejemplo uno podría cuestionar, ¿sería válido someter a referéndum? Se podría someter al referéndum la pregunta de si las personas del mismo sexo se pueden casar. Entonces uno diría, bueno, podremos discutirlo, pero el punto es, eso es una discusión de derechos fundamentales, que sí ha sido esa pregunta hecha en referéndum en algunos países, Eslovenia, por ejemplo, bastante reciente, pero luego han venido tribunales nacionales que han dicho, que han cambiado incluso la interpretación o directamente dicho que la norma nacional es contraria a la Constitución, donde dicen que sí se puede interpretar de otra manera. México, Colombia, digamos, decisiones bastante recientes,
Pero, por ejemplo, en algún momento la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica dijo, ese es un tema de derechos fundamentales, no lo vamos a someter a referéndum, porque se había hecho una recolección de firmas para una iniciativa popular para llamar a referéndum para ver si las personas del mismo sexo se pueden casar o no. Es decir, si se reforma el Código Civil. Entonces viene un control. Entonces, este tipo de situaciones las digo porque son ejemplos de qué puede significar esta idea del control de convencionalidad. Ahora, ¿quién controla eso? Sigamos preguntando. Si entendemos que en esta idea del control amplio aceptamos que no solo hay autoridades jurisdiccionales, sino también administrativas, tendríamos que aceptar que, es más, vámonos al artículo 8. El artículo 8 de la Convención establece, por un lado, el derecho de acceso a la justicia en los términos más amplios, pero dice es el derecho a ser oído en la determinación de cualquier obligación o derecho por cualquier instancia. Si nos vamos al texto de ese artículo 8, el derecho de toda persona a acceder a la justicia, a ser oído, entonces, y la Corte ha entendido que esa idea del acceso a la justicia no es solo judicial, sino también administrativa, o incluso en instancias donde se determinen derechos, tiene que haber un debido proceso. Entonces, tendríamos que aceptar, y esto no es uniforme, pero tendríamos que aceptar que las autoridades administrativas, cuando determinen derechos, también deberían, en el marco de su competencia, ejercer este control. Ahora, en un sentido estricto, y si nos vamos al origen de cuando nació, precisamente cuando nació en el caso Almonacid, decía que es el Poder Judicial. Entonces, en un sentido más estricto del término control, podríamos entender que es, en definitiva, una función de los jueces, que son, de hecho, en todos los ordenamientos, quienes terminan controlando los actos de los otros poderes, ¿cierto? Entonces, o bueno, en teoría esa es su función. Y con esto, digamos, quisiera decir que hay una parte de la teoría, hay una parte de la teoría de la doctrina que ha hecho una distinción o tratado de decir, bueno, hay un control difuso y hay un control concentrado de convencionalidad, un poco haciendo justamente la relación con lo que entendemos como control de constitucionalidad, donde decimos, claro, control de constitucionalidad en un país significa que hay un único órgano, cuando es concentrado, que hay un único órgano que controla las acciones de los otros poderes, o desconcentrado o difuso cuando, digamos, en otros países, por poner ejemplo, Colombia, donde usted puede presentar un recurso de amparo ante un juez, y eso sí se puede ir en apelación y eventualmente incluso llegar hasta la Corte Constitucional. O en países donde hay un control concentrado, como en Guatemala o en Costa Rica, donde hay una única sala, o en El Salvador, que conoce el Tribunal Constitucional, y en Guatemala incluso tiene un sistema particular. Pero, digamos, la idea donde hay un control concentrado y difuso básicamente es esta. Una parte de la doctrina ha querido llevar esta distinción al control de convencionalidad. Yo no estoy muy convencido de su utilidad, porque entonces, ¿quién ejerce el control de convencionalidad? Es la pregunta. Si estamos hablando de quiénes son esos controladores de los actos de las autoridades, entonces llegamos podríamos decir, bueno, es que en México funciona de esta manera, en Costa Rica funciona así, en Argentina funciona de esta manera, o en Ecuador. Y eso en la práctica, digamos, yo creo que hay que analizar y estar muy consciente del país del que estamos hablando, y por ende leer la jurisprudencia, tratar de entender cómo es que funciona en cada país. Entonces, porque incluso hay una parte de la doctrina que habla del control concentrado cuando lo ejerce la Corte Interamericana y un control difuso cuando lo ejercen las autoridades nacionales. Por eso digo que no es demasiado preciso el término, pero lo digo porque digamos, es importante tenerlo en cuenta, sabiendo que la Corte Interamericana como tal no se ha pronunciado en realidad sobre una naturaleza de ese control, o sea, sobre la naturaleza misma, es difuso o concentrado. Entonces, aquí, si uno lo ve, alguien me puede decir, bueno, pero entonces si te estoy entendiendo, significa que todo el mundo tiene que hacer este control y en todo el mundo, pero en el marco de sus competencias, pero entonces, ¿qué? O sea, entonces, sí quiero decir o aclarar que esta idea no significa que el control, yo creo que sí ha funcionado en realidad como una lógica de empoderamiento, como una lógica de incluso
de cuestionamiento de las estructuras jerárquicas tan fuertes, sobre todo de los poderes judiciales del continente. En la práctica sí ha servido para que, digamos, los jueces, se ha visto siempre que, bueno, que es una cuestión casi que de las esferas superiores, estos controles, y sin embargo la idea es, donde decimos en todos los niveles, significa que entonces el juez de la región más alejada también debería ejercer este control. Esto no significa que esto es una fiesta de locos. Esto no significa que es la fiesta de locos. Significa que cada quien en el marco de su competencia. Y esta frase es bien importante. En el marco de sus respectivas competencias empezamos a ver, y aquí voy cayendo como un análisis de casos un poco más particular, y lo relaciono ahora sí con este principio de complementariedad. Lo que es muy claro, y así lo ha entendido la Corte, es que hay un control primario de convencionalidad. Son los jueces nacionales, son las autoridades nacionales, y solo complementariamente, si se quiere subsidiariamente, pero complementariamente, el sistema interamericano, comisión y corte. Evidentemente porque hay que pasar primero a la comisión para llegar a la corte, pero en definitiva se están haciendo controles de convencionalidad en el plano internacional, que no es sustitutivo de la jurisdicción nacional, es complementario. Entonces, ¿qué significa esto? Que lo que se exige a la autoridad es que mire la norma internacional, mire la norma del tratado y su interpretación autorizada. Entonces, ¿qué es lo que tiene que aplicar? ¿Qué es lo que tiene que controlar? Tiene que controlar que la norma o el acto o la omisión de la autoridad interna puede ser ilegal, puede no ser ilegal, puede ser constitucional o puede no ser inconstitucional en sentidos de aplicación. Pero tiene que ver la norma convencional también, que contiene una regla, que contiene un concepto jurídico y que normalmente ese concepto jurídico va a requerir una interpretación. ¿Quién ha dado la interpretación? Pues la propia Corte Interamericana, que se define, como dijimos, como la intérprete última del tratado. Y entonces, necesariamente, ¿qué implica esto? Debe ver no solo el tratado mismo, sino la interpretación. Es decir, vean mi jurisprudencia, dice la Corte. Tienen que ver la jurisprudencia. Entonces, aquí es donde retomo esta idea de la interpretación conforme. Sí, ¿por qué digo que no es una fiesta de locos? Porque entonces alguien me puede decir, bueno, pero es que en mi país, para declarar que una norma es inaplicable, el juez de primera instancia sí lo puede hacer, pero en mi país no. En mi país tendría que preguntar, o mi país en realidad no tiene ninguna competencia para eso, es una cuestión interpartes. Si la persona cree que la norma es inconstitucional, tiene que ejercer esa vía, por la vía que corresponda, pero no es función del juez de primera instancia o de segunda. Por eso hay una vía de constitucionalidad, y todo eso es cierto. Entonces, donde digo que no es fiesta de locos es porque se trata de que en primera instancia, y esta es la idea central, tiene que buscarse la interpretación conforme, la interpretación más clara en función de la norma convencional. Entonces, esto puede llevar a dos situaciones. Normalmente los problemas siempre pasan por las autoridades nacionales, eso es lo normal. Solo llegan a un sistema interamericano cuando a nivel interno no se ha hecho justicia, o la parte interesada siente que no se ha hecho justicia. Entonces puede suceder que cuando yo voy a buscar la jurisprudencia, hay precedente o no hay precedente. Es decir, ¿me sirve algo o no me sirve lo que hay? Si no hay precedente, entonces tengo que buscar con base en la propia interpretación. O sea, el operador jurídico tiene que hacer su ejercicio de ver cuál es la norma internacional, ver qué referencias hay incluso en las fuentes del derecho internacional para tratar de resolver el problema que tiene en la mesa, en el marco de su competencia, de manera que dentro de lo que su ley le permita y dentro de lo que su constitución le permita, buscar cómo hacer el juego de fuentes y el juego de normas para llegar a la solución correcta, justa, aplicando el derecho internacional. Esto pues no es tan sencillo en muchos casos, y como les digo, puede suceder que no haya precedente. En ese caso le toca hacer su propia interpretación de la norma, y eso es ideal. Ahora, si hay precedentes, entonces estamos ante una situación donde doctrinalmente se ha llamado res interpretata, es decir, cuando hay una cosa ya interpretada o la norma convencional interpretada por la Corte. Entonces ahí tenemos un precedente. Y en este caso, digamos, se puede resolver o no
obviamente de conformidad con el precedente, pero entonces aquí empezamos a plantear escenarios. Por ejemplo, cuando hablamos, aquí digamos, lo pongo, decía que hay un control primario y hay un control complementario que es internacional. En este control complementario que es internacional, alguien diría que ese es el control propio de convencionalidad. ¿Por qué propio? Bueno, porque la Corte es la que naturalmente tiene la obligación de hacer el control. Claro, diríamos que sí, pero yo no entraría en el tema de propio o impropio. Diría más bien que ese es el control complementario porque la autoridad nacional se supone que ya lo tuvo que haber hecho. Y si no lo hizo, hay un problema que la Corte va a tener que ver y dilucidar. Entonces, lo que es cierto es que si analizamos el tipo de casos que llegan al sistema interamericano históricamente, vamos a ver escenarios muy diferentes al inicio. Cuando al inicio llegaban las más graves violaciones de derechos humanos de todas las épocas de las dictaduras, de las guerras civiles, etcétera, las desapariciones forzadas, las detenciones masivas, las torturas, las ejecuciones extrajudiciales. Este tipo de casos venían siempre acompañados de una lógica de impunidad. Siempre la impunidad era la norma, era la regla. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que básicamente cuando la Corte analiza el caso era muy sencillo. Aquí no se ha investigado, no ha pasado nada, la investigación no ha sido diligente, hay una total impunidad, declaro la responsabilidad, obligo al Estado a que investigue y voy a supervisar que el Estado lo haga. Sin embargo, si vemos como esto, desde esos primeros casos, y hacemos un análisis, tendríamos que reconocer que eso ha ido cambiando. No que no se cometan graves violaciones, porque se siguen cometiendo desgraciadamente, sino que las lógicas de impunidad han cambiado. Porque sí tenemos poderes judiciales que en unos casos, más que en otros, evidentemente han tomado el control o intentado tomar el control de la situación. Entonces sí tenemos violaciones, pero que vienen acompañados de una actividad administrativa o judicial o incluso reparatoria. Estaban ustedes hablando antes de reparaciones, incluso lógicas donde ya hay reparaciones a nivel nacional. Entonces, todo eso impacta cuando el caso llega al plano internacional. Entonces, veamos un poco en estos ejemplos y ligándolo con este principio de complementariedad. La Corte incluso creo que ha venido cambiando su aproximación o su relación en ese sentido con las autoridades nacionales. Si analizamos lo que pasaba en jurisprudencia en los 90s, finales de los 90s o inicios del año 2000, por ejemplo, un caso que se llama Hermano Gómez Paquillauri contra Perú. En ese caso había una sentencia interna que había determinado que había un responsable de esos hechos, de esa desaparición forzada. Y había una condena e incluso había una reparación. Entonces el Estado de Perú, cuando el caso está ante la Corte, interpone una excepción preliminar y le dice: Corte, este caso ya está resuelto a nivel interno. Hay un principio que se llama cuarta instancia. El órgano internacional no es una cuarta instancia, y eso es cierto, no es una cuarta instancia, por ende usted no puede seguir conociendo de este caso porque ya se resolvió. La Corte en ese caso hizo una distinción entre el concepto de la responsabilidad del Estado y los efectos que eso puede tener. Y véanlo, pero básicamente la Corte guardó su competencia y dice: esto no es problema. El hecho de que haya una reparación a nivel interno no cambia el hecho de que haya un hecho ilícito internacional que la Corte sí puede conocer por competencia propia. Entonces la Corte sigue. Desde esa aproximación como de guardar tanto su competencia, han venido sucediendo una serie de casos donde esta lógica ha cambiado un poquito. Vean lo que pasa, por ejemplo, en el caso de la Cantuta contra Perú. El caso de la Cantuta es una masacre, estudiantes y un profesor, también en esta época de la represión antiterrorista en Perú, donde los mata, son asesinados o desaparecidos por un grupo paramilitar que actuaban con aquiescencia del Estado. Y en este caso, claro, ustedes como bien saben, en el 99 y en el 2001 la Corte dicta la sentencia en el caso Barrios Altos, donde dice por primera vez que una ley de autoamnistía es incompatible con la Convención. Cuando este caso llega a la Corte ya son varios años después.
O sea, la sentencia es del 2001, la de Barrios Altos, y cuando el caso llega a conocimiento de la Corte es en el 2004-2005, y la sentencia termina dictándose en el 2006. Entonces, una de las violaciones que le reclama la Comisión Interamericana al Estado de Perú ante la Corte, le dice: ustedes no han cumplido con el artículo 2 de la Convención, que es tomar disposiciones de derecho interno para arreglar la cuestión por la vigencia de la ley de amnistía. Y Perú se defiende y dice: Corte, eso no es cierto, desde que usted me dio la orden de Barrios Altos, mire todo lo que ha pasado en Perú. Y le dice: mire, Tribunal Constitucional inaplicando la ley de amnistía, Consejo de la Judicatura inaplicándola, jueces penales inaplicándola. Hemos hecho todo y esta ley no tiene efectos desde la sentencia de Barrios Altos. Entonces ven qué interesante, porque entonces, ¿qué significa eso? ¿Que la Corte debería seguir conociendo el caso, o que el Estado no violó, o que violó mientras la ley estuvo vigente? Lo podríamos discutir. Lo que la Corte dijo en ese caso, en el caso de la Cantuta, es: desde que se dictó Barrios Altos, el Estado ha cumplido con la obligación de dejarla sin efectos, de dejar sin efectos la ley de amnistía, y por ende no declara el incumplimiento del artículo 2 de la Convención, porque el Estado demostró los actos que ha venido haciendo para dejarla sin efecto. Entonces aquí ya vemos como una aplicación. Aquí la Corte no habló de control de convencionalidad, la Corte no dijo el Estado ejerció un control de convencionalidad, pero básicamente es una aplicación implícita de este principio. En otros casos, la Corte, digamos, sí ha hecho un juego más, donde hay una referencia explícita al concepto, pero una aplicación, una aplicación, pero igualmente declara la violación. Por ejemplo, en caso Cepeda Vargas contra Colombia, el senador del entonces Partido Político Unión Patriótica, que es asesinado en Colombia en una operación conjunta ejército paramilitares. El caso, cuando llega a la Corte, pasan un montón de cosas más en relación con este caso en Colombia. Entre esas, el hijo del senador Cepeda, Iván Cepeda, es representante ante la Cámara en Colombia, también legislador. Cuando está la campaña política para quien luego fue presidente de la República de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, en esa campaña política se empiezan a emitir mensajes publicitarios, y en esos mensajes publicitarios, una forma de deslegitimar, si se quiere, el adversario político fue decir: aquí están entrando guerrilleros a la arena política. Entonces, los familiares del senador Cepeda, porque es una referencia muy directa, lo que hacen es que se van ante la Corte Constitucional de Colombia y le piden que aquí hay una violación y que se haga algo al respecto. La Corte Constitucional de Colombia le da la razón a los familiares del senador Cepeda, le ordenan que ese tipo de mensajes publicitarios no caben, y entonces el caso, cuando llega a la Corte, ya todo eso había pasado. Entonces, de alguna manera, la Corte dice: bueno, esto ya se resolvió a nivel interno, no hay nada más que decir. No obstante, la Corte dice: por eso se declara la violación del artículo 11, del derecho a la honra y la dignidad de los familiares. Es decir, si se quiere, retoma el hecho de que la violación fuese declarada a nivel interno y hacer su propia declaración. Algo parecido a lo que la Corte hizo, si se quiere, en el caso de la masacre de Mapiripán, también contra Colombia, donde declara la violación del artículo 22 por el desplazamiento forzado de los familiares de las víctimas después de la masacre, y lo hace con base en una de las sentencias más comprensivas y analíticas de este fenómeno, una sentencia de la Corte Constitucional. Entonces son estos ejemplos de cómo se retoma lo que pasó, pero igual la Corte declara una violación. Entonces, en este caso que les mencionaba, Hellman contra Uruguay, es parecido, pero ahí la Corte ya da cualitativamente un paso, porque, como les dije antes, cuando la Corte Suprema uruguaya declara que la norma de que la ley de amnistía es inconstitucional, aunque tenga efecto solo para el caso concreto, el análisis que hizo era básicamente correcto. No había nada más que decir en ese sentido. Y cuando la Corte analiza, claro, analiza en el fondo de la controversia, en el fondo, cuando va a dictar sentencia, la Corte Interamericana dice: la Suprema
de Justicia uruguaya ejerció un adecuado control de convencionalidad. O sea, califica el acto, califica la sentencia como un adecuado control. Es decir, le dice al controlador interno de su propia norma, incompatible con la convención, que hizo lo correcto. Adecuado control. Sin embargo, como les digo, también declara la violación. Ahí sí la Corte le da efectos generales a la orden y por ende entramos en un espacio similar a lo que había pasado en los otros casos. Hay otras veces donde la Corte ha hecho una aplicación explícita, pero relacionada con el principio de complementariedad. Por ejemplo, masacres de Santo Domingo contra Colombia. Estoy citando mucho a Colombia, pero es que realmente han pasado muchos casos donde esto ha tenido alguna relación. Y en el caso de las masacres de Santo Domingo, las autoridades judiciales internas habían hecho una determinación de responsabilidad clara. O sea, estaban diciendo, los pilotos de la Fuerza Aérea son responsables por haber soltado unas bombas en un espacio de población civil, y eso estuvo mal. No obstante, en el litigio ante la Corte, el Estado de Colombia cuestiona las decisiones de sus propios órganos judiciales. Entonces la Corte dice, bueno, yo veo que aquí las autoridades judiciales colombianas ya ejercieron, o sea, ya determinaron responsabilidad, y eso podría haber bastado para no analizar los artículos 8 y 25, el tema de justicia. Sin embargo, como el Estado está litigando contra sus propias decisiones, pues entonces yo sigo para ver qué pasó. Entonces aquí la aplicación que la Corte deja ver es, si usted hubiera sido consecuente con sus órganos judiciales, a lo mejor yo no sigo viendo el caso, que es un poquito lo que pasó en un caso reciente que ha sido bastante criticado, pero yo creo que merece una buena crítica, pero por su redacción, quizás no por lo que hizo. Caso contra Perú, Tarazona, Arrieta, donde la Corte ahí sí dice, aquí hay una sentencia interna, hay responsabilidad determinada, hay reparaciones, yo no tengo nada más que hacer acá. Ya vamos viendo un juego diferente. ¿Qué pasa cuando en el ínterin, en el medio del procedimiento internacional, el Estado hace algo para subsanar un problema? Y hay otro caso reciente, de nuevo Colombia, que es Duque, ¿no? Duque contra Colombia, una sentencia muy reciente de este año. Y en este caso hay una cuestión bien interesante, porque en Duque vemos que ya durante el trámite ante la comisión, la Corte Constitucional de Colombia cambió la jurisprudencia y dice, sí tienen derecho las parejas de personas del mismo sexo a recibir los efectos patrimoniales cuando una persona muere, o acceder a la salud cuando, digamos, hay una persona afiliada y por ende su pareja tiene derecho a. Eso fue un cambio jurisprudencial en Colombia, pero ese cambio jurisprudencial no fue comunicado claramente ante la comisión y el caso llegó ante la Corte. Este es un caso complejo, véanlo porque es bien interesante. Hay 2 votos disidentes de jueces de la Corte donde dicen, debimos haber aceptado la excepción preliminar de Colombia por falta de agotamiento de recursos internos, porque cuando el señor Duque se entera del cambio de jurisprudencia, perfectamente pudo haberlo pedido de nuevo, lo que ya le habían negado antes. Entonces, miren este tipo de situaciones. Entonces, básicamente con esto planteo en términos muy generales. ¿Cómo vamos con el tiempo? Okay. ¿Qué hay unos escenarios? Veamos esto, analicemos como escenarios. ¿Y qué quiero decir con escenarios? Que cuando lo entendemos desde la relación entre lo internacional y lo nacional, pueden haber escenarios de inadecuado control o escenarios de adecuado control. Y luego hay unas zonas que yo llamaría grises, unos espacios ahí que no terminan de estar muy claros. Inadecuado control, por ejemplo, cuando el órgano interno no aplica la norma o la regla internacional. Problema 1. Problema 2, porque hay una insuficiente argumentación. Y con esto que le decía, la interpretación conforme como la madre del control de convencionalidad, está íntimamente ligado a una obligación de todas las autoridades. Tienen la obligación de motivar, de fundamentar sus decisiones. No es porque yo digo, no es porque yo tengo la autoridad, es que la forma de que esa autoridad se legitime es dando las razones de su decisión. Se llama deber de motivación y es un derecho también como tal humano que está bajo las garantías del debido proceso, bajo las garantías de acceso a la justicia. Entonces está íntimamente ligado.
digamos, una insuficiente motivación puede dar lugar a la violación y puede dar lugar a que un caso se cuestione. Entonces hay un ejemplo acá en ese sentido de, bueno, un caso muy discutido, pero que seguramente han escuchado, el caso de la fertilización in vitro contra Costa Rica, donde lo que hay es una sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica que dice, hay un decreto que permite la fertilización in vitro y ese decreto es inconstitucional. ¿Por qué? Y vean qué curioso, la sala constitucional aplica la Convención Americana. Dice, porque la Convención Americana dice en su artículo 4, que por cierto es el único tratado internacional de derechos humanos que define la vida, o a partir de qué momento comienza, porque el artículo 4 dice que la vida humana comienza desde el momento de la concepción. Entonces, la Sala Constitucional, en aplicación del artículo 4 de la Convención, control de convencionalidad, diríamos, ¿cierto? Dice, aquí hay un problema con este decreto y por ende, inconstitucional. Eso da lugar a que el caso llegue ante la Comisión y la Corte, y en una sentencia súper amplia de la Corte se hace el análisis de por qué esa argumentación es insuficiente, por qué esa argumentación tuvo que haber tomado en cuenta todas las lógicas de interpretación gramatical, histórica, contextual, sistemática, finalista, etcétera, de la norma interpretada, para llegar a la conclusión de que no era la única forma de entender el tema. Y entonces le dice, no es exactamente una violación, este no es un caso donde hay una violación manifiesta, hay un juego de argumentación y esa argumentación se considera insuficiente. Hay otros escenarios en el marco de este control primario donde ya lo que vemos es una incorrecta, ignorante o perversa, diría yo, interpretación o aplicación de la norma. O sea, hay casos donde ya no estamos hablando de gente que no quiere aplicar, estamos hablando de directamente cuando hay un interés en no hacerlo. Entonces hay un interés del juez nacional o de la autoridad nacional en diferentes esferas donde yo directamente no veo eso, no lo quiero ver, o directamente fallo en contra. Y no lo hago fundadamente. O sea, para darles un ejemplo un poco exagerado, por ahí, no les voy a decir el país para no entrar en detalles, pero hay un tribunal penal que condena a una persona por un delito de robo agravado con base en el artículo 8 de la Convención Americana. Entonces uno dice, ¿cómo? O sea, estás condenando penalmente con base en un derecho humano al acceso a la justicia. Ajá. Bueno, bien, ¿no? O sea, será la interpretación más novedosa del mundo. Quizás él está viendo algo este juez quizás está viendo algo en el más allá de la caverna de Platón. Yo no lo veo, pero me parece bastante impresionante, ¿no? Que ese tipo de cosas sucedan, pero suceden. Entonces, este raya un poco en el loco y más que en el perverso, ya se raya un poco en el loco. Pero son ejemplos de lo que les digo, de lo que puede suceder. Ahora, en escenarios de adecuado control, les decía el caso Hellman como un ejemplo muy claro. Vean, por ejemplo, lo que hace la Suprema Corte de Justicia Argentina cuando declara las leyes de obediencia debida y punto final, las leyes de amnistía argentinas. Cuando las declara inconstitucionales, uno de los fundamentos que da cita la Convención Americana, cita la interpretación de la Corte en el caso Barrios Altos, para decir, esta ley de amnistía es inconstitucional, lo que permitió en Argentina reabrir las causas de las graves violaciones cometidas en el pasado. Entonces, este es un ejemplo que uno podría calificar claramente de adecuado control, con todo y que haya una parte de la doctrina que critica esta decisión, pero por otras razones, porque diría eso es un argumento de autoridad, etcétera, etcétera, pero más allá de eso es un hecho. Entonces, que hay una interpretación conforme y adecuada hacia la norma y hacia la interpretación que dio la Corte. Lo que acaba de hacer, por ejemplo, eso está por verse, me estoy adelantando, aprovecho para decir que nada de lo que yo diga podrá ser usado en contra de la Corte Interamericana. O sea, me lo pueden usar en mi contra, pero no contra la Corte. Entonces, lo que acaba de hacer la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, acaba, hace nada, de declarar que sus leyes de amnistía son incompatibles con la Constitución y con los tratados internacionales, y cita la orden que le da la Corte Interamericana a El Salvador para dejar sin efectos estas leyes en la sentencia de las masacres del Mozote.
uno de los casos más emblemáticos del Salvador, de la Guerra Civil del Salvador. Entonces, y digo que, aclaro, porque esto es materia de supervisión de cumplimiento, ¿verdad? A la vez que es algo, un hecho público y notorio, a la vez es algo que la Corte tendrá que determinar qué valor tiene, pero de entrada parecería un acto de supremo valor de una autoridad judicial nacional. En zonas grises, o incluso antes de entrar a las zonas grises, sí quiero aclarar una cosa, porque es bien importante. Mucha gente puede confundir el control de convencionalidad con el cumplimiento de una orden internacional, y esto es bien importante tener claro, que hay dos cosas diferentes, porque ven lo que pasó justamente en el caso Hellman. Ven qué interesante lo que pasó. Dicta la Corte la sentencia, dice como parte de sus fundamentos, la Suprema Uruguaya ejerció un adecuado control. Buenísimo. Dicto sentencia, condeno a Uruguay y le ordeno dejar sin efecto la ley de amnistía. Ve qué interesante. Viene poder legislativo, y se discute una nueva ley para dejar sin efecto la ley de caducidad. Y se dicta la ley, y la ley deja sin efecto la ley de caducidad en cumplimiento de los mandatos constitucionales y convencionales. Perfecto. Viene el Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo, porque esta ley la ley de caducidad uruguaya tenía una particularidad que permitía una intervención del Poder Ejecutivo en las decisiones de qué casos procesar bajo la ley de caducidad o no. Viene el Poder Ejecutivo y dice: todos los actos que desde 1976 yo declaré en aplicación de la ley de amnistía los dejo sin efectos. Decreto del Poder Ejecutivo. Check. Bien. Claro, ¿esto qué significa? Que se empiezan a reabrir las investigaciones penales. ¿Qué hacen ustedes como buenos abogados de los imputados que están, qué dijeron por ahí? Nevis in idem, exactamente. Nevis in idem o qué. ¿Cuál? No, usted es abogada de los, en este caso eran los militares que estaban imputados por una serie de delitos graves, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, etcétera. Ustedes son abogados de ellos. Ya hay un abogado, nevis in idem. ¿Y el otro argumento bueno cuál es? Ya, prescripción, claramente. Bueno, ahí está la doctora defendiéndolos, diciendo: efectivamente, aquí hay un problema, está esto prescrito, y además, si me someten a un proceso, me están sometiendo me están violando mi derecho como imputado al nevis in idem, ¿cierto? Y entonces, ¿qué hacen? Se van ante la Suprema y le piden una acción de inconstitucionalidad contra esta nueva ley que deja sin efecto la ley de amnistía, que sí les sirve porque los protege. ¿Y qué hace la Suprema de Justicia uruguaya en este caso? La declara con lugar. La acción de inconstitucionalidad dice que la nueva ley es inconstitucional y vamos de vuelta con todo para atrás, ¿no? ¿Qué hacen entonces esto? Esto rebota lógicamente en la supervisión del cumplimiento de sentencia, que da lugar a una resolución muy importante de marzo del 2013, en este caso Hellman, una resolución de supervisión de cumplimiento, donde la Corte analiza esto que pasó. Porque además una de las razones, vean qué curioso, una de las razones que da la Suprema uruguaya, una de las razones que da es: esto del control de convencionalidad está muy bien, está interesante, pero esto no es obligatorio y yo no tengo por qué hacerlo, y en todo caso esto no me toca. Y yo no tengo por qué, con base en ese supuesto control de convencionalidad, fallar diferente. Entonces, claro, cuando el caso llega, o sea, cuando esto se cuestiona en la etapa de supervisión, ya en la etapa de supervisión la Corte ya no está viendo si el Estado es responsable, está viendo si el Estado cumple la sentencia. Y le dice al Estado de Uruguay, obviamente en términos muy jurídicos y muy diplomáticos, pero le dice: no nos confundamos. Una cosa es control de convencionalidad, ¿sí?, cuando el Estado es parte en un caso donde ha sido dictada una sentencia que tiene carácter obligatorio y que el Estado tiene que cumplir. Otra cosa es eso cuando el Estado no es parte en un caso y cuando lo que estamos hablando es si y hasta qué punto la autoridad nacional tiene que cumplir o tiene que aplicar un precedente. No nos confundamos, porque ahí el uso
el uso del del término control de convencionalidad lo usa la Suprema más bien para ir por otro lado. Entonces aquí lo que se está haciendo es como una especie de también de realineación para decir esto no es control de convencionalidad y sí es su obligación. Y en esto, como les digo, no significa que en la fase de supervisión no tenga importancia. El ejemplo que les acabo de dar de El Salvador y de lo que hace lo que hace la Sala Constitucional de la Corte Suprema salvadoreña, es un ejemplo de la importancia de que este control también se dé en la fase de supervisión de cumplimiento. ¿Por qué? Porque puede seguir rebotando un caso en otros sentidos o para otros efectos que no necesariamente se refieren al cumplimiento estricto o específico de ese caso y que sin embargo tienen una importancia mayor. Entonces, vean esa resolución de marzo de 2013 del caso Hellman para que también vean un poco esa, me parece que la tengo por acá, que hay dos manifestaciones de esta obligación de los estados cuando existe sentencia internacional con carácter de cosa juzgada respecto del estado parte y que ha sido sometido a jurisdicción de la Corte, y ahí tienen que asegurar el cumplimiento de la sentencia, o cuando el Estado no ha sido parte en el proceso internacional. En este caso nos vamos a la obligación del control de convencionalidad. Ahora, ¿por qué les decía que hay unas zonas grises? Porque finalmente podemos ver casos muy interesantes además que reflejan una problemática en relación con esto, de cómo entendemos un estándar internacional, de cómo entendemos una sentencia internacional o hasta dónde tiene que ejercerse este control. Ni siquiera entrando en el problema ya de cuál autoridad sí o de quién es el contralor o ya, pues, fuera de eso. Un poco qué pasa en lo sustancial cuando hay una diferencia entre el criterio del Tribunal Nacional y el criterio del Tribunal Internacional. Les doy un ejemplo. Aquí hay no sé si conocen un caso que se llama López Mendoza contra Venezuela. Él es muy famoso, por eso lo pregunto. Leopoldo López Mendoza, el opositor político encarcelado, etc. Antes de todo lo que le pasó a él en Venezuela, Leopoldo López trae un caso ante la Corte porque a él no le permiten participar en las elecciones contra Chávez, en las últimas elecciones, porque lo inhabilitan políticamente. El órgano nacional que lo inhabilita es una Contraloría General de la República o la Procuraduría, ahorita no me acuerdo bien si en Venezuela era una u otra. El punto es que no era un órgano judicial. Entonces, claro, él trae el caso ante el sistema interamericano, llega ante la Corte y la defensa del Estado es que él no tiene un derecho no tiene un derecho en este caso. Y cuando la Corte analiza la cuestión bajo el artículo 23, que es derechos políticos, lo que el artículo 23 dice textualmente es que la única forma para inhabilitar es mediante una condena penal. Entonces, ¿qué pasa cuando hay en este caso no había condena penal y no obstante fue inhabilitado? ¿Hay violación o no hay violación de la convención? Entonces, uno diría, bueno, claro, en este caso la Corte declara la violación, sí declara la violación, porque la norma lo dice así. Pero ¿cuál es el efecto indirecto de esa decisión de la Corte? Que básicamente, ¿qué hacen ustedes como buenos abogados de los inhabilitados políticos en sus respectivos países que no han sido inhabilitados por un órgano judicial penal? Se van ante quien se tengan que ir a nivel nacional a decirle, señores, la Corte Interamericana dictó la sentencia en el caso López Mendoza, cámbieme esta decisión, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aquí lo que la Corte dijo es que la única manera de hacerlo es por lo que la norma dice y tal. Ahora, en Costa Rica, en Colombia, en varios países, ahorita para no entrar en todos, hay facultados órganos nacionales para destituir o para inhabilitar políticamente que no son un órgano judicial. Entonces, claro, cuando cae la sentencia de López Mendoza, por ejemplo en Costa Rica, se van, claro, todos en fila ante la Sala Constitucional a poner recursos de amparo o acción de inconstitucionalidad contra las decisiones porque la Corte dicta la sentencia de López Mendoza. Entonces le están diciendo a la autoridad nacional, ejerza control de convencionalidad, cambie esta decisión, a mí no me podían haber inhabilitado. Y la Sala Constitucional rechaza los recursos acá, diciendo el caso no es aplicable porque no estamos viendo exactamente lo mismo, por dos razones. Porque en el proceso que hay en Costa Rica, a diferencia de López Mendoza,
se respeta el debido proceso en la instancia de la Contraloría General de la República y porque esa decisión en definitiva tiene apelación ante la vía judicial, ante la vía contencioso administrativa. Entonces, si lo vemos, la Sala Constitucional se separa, digamos, uno podría decir, bueno, pero entonces no ejerció un control de convencionalidad. Bueno, el hecho es que se separa del precedente, le están trayendo un precedente directo, clarito, esto aplica acá, y la sala se separa de ese precedente con razones fundadas. Podemos estar o no de acuerdo con esas razones. Seguramente los abogados de estos inhabilitados políticos, o sea, sancionados, se irán ante la Comisión Interamericana y ahí la Comisión tendrá que decidir primero si admite el caso y eventualmente si declara una violación, y si eso es así, si el caso eventualmente llega a la Corte, que en definitiva tendrá que hacer esas lógicas. Pero esto es un poco también lo que pasa cuando la Corte Constitucional de Colombia se separa de un criterio sobre libertad de expresión en el caso Kimmel de la Corte Interamericana, Kimmel contra Argentina, donde hay una decisión sobre el uso del derecho penal en relación con la libertad de expresión, y la Corte Constitucional de Colombia dice, no voy a aplicar ese precedente por las razones que da. Uno puede estar o no en acuerdo, pero entonces estos son ejemplos de cuando nos metemos en zonas grises, ¿no? Porque ya es un juego mucho más sofisticado o sutil de precedentes y de fuentes para llegar a una conclusión. En definitiva, la pregunta podría ser, bueno, entonces, ¿quién decide? Bueno, habría que ver si un caso de esos puede llegar al sistema para ver qué decisión toma el sistema sobre la correcta interpretación o no. Pero por lo menos, y esto es bien importante, porque abre la pregunta justamente de que hay precedentes que no tienen por qué ser aplicados, o de que hay precedentes con los que yo puedo no estar de acuerdo como operador jurídico nacional. Lo que sí se exige, por ende, es una correcta motivación, una lógica importante de decir por qué no, y de explicitar razones, y de poner argumentos, y de ponerlo todo sobre la mesa, y de tomar una decisión. Hay unas críticas, con esto voy llegando relativamente al final. Hay unas críticas sobre este control de convencionalidad que yo llamaría hiperdogmáticas o pseudocientíficas, digamos, que podría uno estar de acuerdo o no, pero que dicen, es que la Corte no define aquí absolutamente nada, no dice quiénes son los controladores, por qué las autoridades, qué significa en relación con la ley, entonces vienen una serie de críticas, algunas bastante delirantes, sobre esta lógica, digamos, por ahí las van a encontrar. Hay otras críticas que yo sí creo que son muy fundadas, y fundadas en razones prácticas, ¿no? Por ejemplo, se dice, no existe un concepto unánime aceptado en todos los países de la región acerca del control de convencionalidad, no está claro cuál es el procedimiento o método para ejercerlo, no está clara las consecuencias, y tampoco está claro quiénes son los sujetos facultados para aplicarlo. Si vemos el concepto, si retomamos el concepto acá, dice cualquier autoridad, ¿no? Entonces esos son todos los poderes del Estado, en todas las esferas. Entonces creo que de hecho el doctor García Ramírez en algún momento dijo, ¿qué significa eso? Que un policía con su bastón en la calle tiene que ejercer control de convencionalidad. Entonces, ¿por qué? Porque hay una distinción entre quién controla el acto de ese policía y el propio policía. Y eso lo distingue de una lógica de autorrestricción que sí debe ejercer el policía, pero en cumplimiento de la obligación de respetar un derecho, no porque controla convencionalmente algo. Entonces, este tipo de críticas tienen mucho más fundamento y expresan una preocupación importante de un sector de la doctrina sobre el tema, ¿no? Entonces dice, por ejemplo, que como se ha ampliado tanto estos controladores, se invistió automáticamente con la misión a todos los servidores públicos de todos los rangos, competencias y especialidades, y esto, digamos, no deja lugar a dudas sobre esta amplísima consecuencia de la literalidad de las expresiones utilizadas, y si se quiere racionalizarla, la expresión del control, es necesario asignarle determinadas fronteras y ser claro en las interpretaciones que se van a dar. ¿Por qué? Porque esto en la práctica puede suscitar divergencias de opiniones fuertes
a niveles nacionales. Es más, creo que por ejemplo, solo por dar un ejemplo, el instituto hizo un concurso, ¿no?, sobre sentencias nacionales que se les premia como los mejores controles de convencionalidad. Parece que la tercera de esas sentencias premiadas es una sentencia colombiana, pero que parece que ese criterio de la Corte Constitucional no está de acuerdo con la Corte Suprema, que eso en Colombia pasa bastante, que la Corte Suprema no está de acuerdo con la Corte Constitucional. Y no solo pasa en Colombia, pasa en otros lugares. Entonces, ¿quién tiene razón ahí? Poco, y eso termina también después rebotando, puede terminar rebotando en el sistema. Digamos, aquí el instituto le está dando un premio a la Corte Constitucional, pero no le está dando un premio a la Corte Suprema, se nos puede enojar la Suprema. Pero más allá de eso, en el cumplimiento eso pasa. Caso Obama Velázquez contra Guatemala, la representación internacional del Estado llega y le dice: Corte, miren, ustedes nos ordenaron investigar y se abrió la investigación, y cuando la cosa llegó a la Corte Suprema aplica non bis in idem o aplica prescripción y cierra la cosa. Entonces las víctimas se van al Tribunal Constitucional guatemalteco, y el Tribunal Constitucional guatemalteco les da la razón y ordena a la Suprema que tiene que reabrir, pero la Suprema no toma la decisión. ¿Qué hacemos? Y el Estado, o sea, ustedes son agentes, o somos en este momento agentes de representantes del Estado de Guatemala ante la Corte, y ustedes llegan y le dicen eso a la Corte. Entonces, Corte, díganme ustedes qué hacemos, porque además yo soy de la Cancillería y yo vengo entonces del Poder Ejecutivo, y yo entonces no me puedo meter contra el Poder Judicial. ¿Qué hacemos? ¿No? Entonces esto en la práctica rebota seriamente. Ahí la Corte lo que hizo fue, la Corte Interamericana lo que hizo fue evidentemente resguardar lo que había dicho en su sentencia, y lo que había dicho en su sentencia: esto es una desaparición forzada, no es prescriptible, y por ende y ordené que investigue, y el Estado tiene que tomar las medidas que sean necesarias para continuar la investigación. Entonces no es que le está dando la razón al Tribunal Constitucional, pero de alguna manera está, si se quiere, en un término muy práctico, dirimiendo una especie de conflicto entre las dos instancias judiciales más altas del Estado. Entonces son ejemplos de cómo esto también puede pasar. Y también esto refleja justamente las críticas que incluso desde los órganos judiciales, incluso desde los poderes, digamos, hemos escuchado, y seguramente los han escuchado ustedes, magistrados de las altas cortes, digamos, lanzando críticas fuertes hacia el control de convencionalidad, o en todo caso hacia una jurisprudencia internacional o hacia la actuación de los órganos del sistema. Entonces también hay críticas de orden, que yo llamaría de orden político-ideológico, de por qué no quiero, ¿no? Entonces, de por qué no quiero aplicar, por qué no me sirve, por qué no quiero, por qué tal. Entonces también hay unas razones que desde la crítica viene desde este lugar. ¿Cuáles son algunos efectos, digamos, jurídico-políticos de la doctrina del control? Y digamos, por llamarlo de alguna manera, podríamos hablar de efectos positivos y efectos negativos. El control de convencionalidad propone una idea de llegar a un derecho interamericano común, ¿no? O sea, una especie de jus comune, ¿no? Hay una doctrina por ahí que a mí no me gusta mucho, pero que la llama jus comune latinoamericano. Bueno, más allá de que eso lo aceptemos o nos guste, etcétera, el punto es que se propone que tiene que haber un orden, y de hecho un sistema interamericano se basa en una noción, la noción se llama garantía colectiva, que establece un mecanismo de protección de las personas, no porque sean nacionales de un estado o de otro, sino porque son seres humanos y están sometidos a la jurisdicción de países de una región. Esa idea, por ende, genera la lógica de que tienen que haber normas y reglas en común, que son mínimas. Y eso es bien importante tenerlo claro. Es un piso ético, no es máximos. Los estados pueden regular. Derechos humanos son lo mínimo que tenemos que respetar para que una sociedad funcione en cumplimiento con estas garantías de las personas. Efectos políticos, jurídicos, quizás el más fuerte o el más claro o el más potente ha sido en México, donde la doctrina del control de convencionalidad ha sido directamente retomada por
las autoridades nacionales, particularmente desde la reforma de la Constitución mexicana. Ahí la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México ha venido adaptando esta obligación, en un inicio de una manera un poco más tímida y luego en una controversia de tesis le dio un alcance muy amplio. Dijo: todos los jueces de la Federación están obligados a ejercer un control de convencionalidad, y las sentencias de la Corte Interamericana hacen parte de esta normativa y hacen parte de nuestro bloque de constitucionalidad, una especie de un principio de regularidad jurídica. Y dice, y esta idea del bloque de constitucionalidad también es la misma doctrina que aplica a la Corte Constitucional de Colombia, por ejemplo, y donde también incorpora la normativa internacional como parte de su propio ordenamiento. Entonces, estos son ejemplos de lo que vemos, donde el impacto que esto puede llegar a tener pone a los jueces a dialogar en la práctica y nos pone a entendernos y nos pone a hablar un mismo lenguaje. Esta es quizás los efectos, digamos, político-jurídicos más fuertes de esta doctrina, donde entonces, claro, alguien me dirá, bueno, pero en México después la propia Corte Suprema echó un poquito para atrás y dijo que sí, que la internacional, que las normas internacionales, pero siempre que no contradigan a la Constitución. Bueno, también dijo eso. Entonces, no sé si alguien lo quiere ver como un pasito para adelante y un pasito para atrás, pero de todos modos refleja una lógica de adaptación y el uso de un lenguaje que en este caso es particularmente fuerte, como lo integra. Perú, por ejemplo, en decisiones del Tribunal Constitucional y Corte Suprema, donde hay citas muy fuertes hacia la Corte Interamericana, hacia resoluciones, o una resolución administrativa de agosto de 2014, la presidenta de la Corte Suprema exhorta a todos los órganos de las Cortes Superiores a que resuelvan los casos que están ante la Comisión y la Corte por control de convencionalidad en el marco de sus competencias, dice. O sea, hay un impacto bastante positivo del uso de la doctrina. Efectos negativos, ¿qué puede suceder? Alguien me diría, y esto me lo han preguntado una vez en México, por cierto, pero ¿qué pasa si yo dejo de aplicar mi norma porque hago una interpretación conforme? Entonces le pasó a un juez de familia aquí en Costa Rica que hace una interpretación porque considera que sí cabe el matrimonio de personas del mismo sexo, pero la norma del Código Civil no lo permite. Él plantea una interpretación diferente, conforme, hace una integración de normas con la normativa internacional y luego lo empieza a perseguir disciplinariamente ante el Consejo de la Judicatura. Entonces, como bueno, pero entonces yo hice lo que tenía que hacer, pero al mismo tiempo por eso me están persiguiendo. Sí, esperemos que el juez no tenga que llegar ante el sistema interamericano, porque imagínense la vuelta que debería quedar para eso. Pero entonces aquí tenemos efectos también negativos de esta aplicación. A modo de conclusiones, les dejo varias ideas. En primer lugar, es una herramienta de aplicación del derecho internacional. Es un instrumento de armonización jurídica, seguridad y justicia que propone un entendimiento común de un derecho regional. Sí es importante, atendiendo a esas críticas, ir delineando lo que sea necesario para no provocar una dispersión jurisprudencial de tal índole que nos lleve a una absoluta inseguridad jurídica, porque entonces, lo que les decía, no es fiesta de locos, no es que yo puedo citar control de convencionalidad como juez de primera instancia y desaplico o declaro inconstitucional la norma, porque usted no tiene competencia para ello. En Costa Rica, por ejemplo, un juez le puede preguntar a la Sala Constitucional: esta norma yo la veo problemática, le pregunto, ¿cómo es que se interpreta o tiene algún problema de constitucionalidad? El juez lo puede hacer. Eso en Costa Rica funciona así. En sus países, ¿cómo funciona? ¿Cuáles son las vías? Pero su obligación en tanto operadores internos es buscar esas vías adecuadas y a veces forzar también, diría yo, porque en definitiva es una doctrina de fortalecimiento, es una doctrina de empoderamiento del operador jurídico nacional. Te están diciendo, es su deber, usted es el primer juez interamericano. La Corte Interamericana, sí, es aquello que está por allá en Costa Rica. Para que un caso llegue a la Corte, ¿cuánto tarda? Años de años. El problema tiene que resolverse a nivel interno, no podemos confiar o esperar en la justicia internacional, es demasiado lenta. La lógica es resolver los problemas adentro y la lógica es aplicar la normativa de derechos humanos adentro de nuestros países.
En esto, obviamente, la interpretación pro persona es fundamental. Y entonces aquí, digamos, con esta reflexión los dejo. Si el rol del operador jurídico nacional es la aplicación de normas de derechos humanos, entonces, y es claro que la obligación de respetar y garantizar y de ejercer este control no es solamente de los jueces superiores, de las cortes superiores, entonces eso los hace jueces de derechos humanos también, u operadores jurídicos que tienen que aplicar esta normativa. ¿Y cuál es el rol de un juez de derechos humanos? Y eso fue una pregunta que le hicieron este año en febrero en una mesa muy interesante, porque era una mesa redonda, y eran todos expresidentes de la Corte Interamericana. Hicieron una pregunta: ¿cuál es el rol de un juez de derechos humanos? Entonces todos se quedan como pensando, ¿no? El juez colombiano, por cierto, no respondió, dijo, no, yo no sé, ¿no? Estaba echó para atrás. Entonces, muy diplomáticamente no entró. La jueza Cecilia Medina dijo: hay que ver a la víctima, hay que ver lo que le pasó a la víctima, hay que ver la historia de la víctima. El juez García Ramírez dijo, justamente en esto, dijo: tengamos cuidado con las competencias. Y el juez García Sellán dijo algo interesante, que dijo: la tarea fundamental del juez nacional es del juez de derechos humanos es resolver problemas. Y esto toca con el tema de las competencias. Hay un caso del que me encantaría hablarles, pero como no se ha notificado no puedo. Pero básicamente el juez tiene estas competencias y la persona privada de libertad le pide esto, le pide: yo tengo un problema de salud, me estoy muriendo y necesito salir. Las razones que da el juez no están mal, porque le dicen, eso no, o sea, su solicitud no la puedo procesar legalmente, pero resulta que él tenía competencia para resolver otra cosa, para obligar a la autoridad penitenciaria a modificar la situación. No lo hizo. A veces esto del marco de las competencias implica también la apertura y entender que esto de las competencias toca justamente el ser también un juez de derechos humanos. Esto es el corazón del control de convencionalidad. Y muchas gracias.